Escuchen atentos, hermanos, este fragmento del Evangelio de San Juan. Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que llamaban el gemelo, Natanael, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red de tantos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, con un pescado encima y un pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra del Señor. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos y visualiza esa escena. Visualízate en ese amanecer a orillas del mar de Galilea. Y a lo lejos distingue esa silueta. Alguien que no alcanzas a distinguir a simple vista. Una voz que te parece familiar, pero que no estás tan seguro si es quien piensas. Pensaron que era un hombre más en la playa. Así como María Magdalena lo había visto días antes y pensó que era el jardinero. Así como antes los soldados que lo azotaron lo vieron como un criminal, como un condenado. Así como tiempo antes la gente lo veía como un profeta, sus enemigos lo veían como un blasfemo, pero solo el discípulo amado, al verlo ahí a lo lejos, pudo exclamar: ¡es el Señor! El objetivo de esta mañana, mis hermanos, va a ser que lleguemos a la misma conclusión: que delante de Jesús sacramentado, delante de esa hostia que se expone y que a nuestros sentidos no es más que un pan cualquiera, nuestro más profundo sentido de fe pueda exclamar, llegar a esa gloriosa conclusión que cambie nuestra percepción de las cosas y nuestra misma vivencia de fe, que podamos también nosotros llegar a exclamar: es el Señor. Hoy tú eres ese discípulo amado. Deja que el amor sea el que te guíe. Los ojos nos engañan, pero solamente quien cierra los ojos puede ver con el corazón. Hoy el Señor ha querido manifestarse a ti, y ese mismo Señor que se deja ver, se deja tocar y se deja comer, hoy quiere manifestarse así, en esta verdad que sabemos, primero porque nos la enseñaron, porque nos dijeron: eso tienes que creer. Pero debe llegar ese momento en que digamos: ya no me dicen que tengo que creerlo, ahora lo creo. Es el Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, hermanos. Tomen asiento. Ay. Se siente uno como en casa, estando entre puros hombres. Oigan, de veras, qué difícil es congregar hombres. Yo creo que este evento lo hacemos en México y no pega, pero ya me ha tocado en Phoenix y en otros lugares donde se convocan a los hombres, y aquí rompemos el mito de que las cosas de la iglesia son cosas de viejas, y para alguno que otro o viejillo o medio afeminado. Aquí hay materia, aquí hay hombres que así como se juntan para ver el Super Bowl o se juntan para el trabajo duro, también nos reunimos a causa de nuestra fe. ¿A poco no, señores? Por eso me encanta tener que dirigirme a ustedes, porque se siente uno en confianza y puede uno hablar con franqueza. Pues delante de las damas uno pues tiene que cuidar sus palabras, porque todos se espantan y tiene uno que, cuidado con pincitas, pero ustedes no, ¿verdad? Con ustedes uno puede ser franco, con ustedes uno puede abrir el corazón, que los hombres, aunque un poco duro y reservado, pero también tenemos corazón. Y bien, quiero empezar esta charla citando un estudio, ya no tan reciente, pero pues sí, reciente e inquietante, algo de lo que quizá ustedes ya han oído hablar, acerca de una encuesta hecha por un organismo, una agencia llamada Pew Research, aquí en los Estados Unidos, que una encuesta, un estudio que hizo, arroja los siguientes resultados. El 69% de los católicos cree que la hostia y el vino consagrado son solo símbolos y no verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. La Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, por lo que la idea de que durante la misa el pan y el vino utilizados para la comunión se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo es fundamental para la fe católica, explica el estudio. Sin embargo, la reciente encuesta reveló que la mayoría de los católicos, los que se denominan como tales, los que van a misa el domingo, no creen en esa enseñanza central, o la miran con ciertas reservas, o dicen, pues sí soy católico, pero mira, como que yo tomo esto no, y le agrego esto de mi cosecha, así como si la fe fuera un buffet del que puedes decir, sí, yo me sirvo doble porción de carne, pero no quiero arroz ni frijoles, ni ensalada. De hecho, casi 7 de cada 10 católicos, el 69%, dicen creer personalmente que durante la celebración de la misa, el pan y el vino utilizados en la comunión son símbolos. O sea, ese pan representa, simboliza el cuerpo de Cristo, pero no vamos a creer que es de veras el cuerpo de Cristo, ¿eh? Ay, por favor, ¿a poco crees tú que tu Dios va a ser un pedacito de harina ahí puesto? Pues tampoco, ¿eh? Bueno, es decir, solo 1/3 de los católicos estadounidenses afirman que creer que durante la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Solo 1/3. La encuesta también puso a prueba los conocimientos de los católicos sobre las enseñanzas de la Iglesia. En ese sentido, también reveló que los católicos que creen que la Eucaristía es solo un símbolo, desconocen que en ese momento ocurre la transubstanciación. Yo no sé si aquí la mayoría de los caballeros presentes podrá darme razón de lo que significa esta palabrita, este término nacido en la filosofía escolástica referente a la Eucaristía. ¿Todos ustedes me sabrían dar razón de lo que es la transubstanciación? Levante la mano, ¿quién siente que sí me lo podría explicar? ¿Nadie? Transubstanciación, hombre. Podemos explicar otras cosas que no podamos ver. Entonces está equivocado este estudio, es el 100%. A ver, resumiendo, incluso una gran
parte, un gran porcentaje de los católicos ni siquiera saben que la iglesia enseña eso. Dicen, ¿de veras es el cuerpo de Cristo? Yo pensé que nomás era así como por dar galletitas o pues ahí van todos a comulgar, pues ahí voy yo también, ¿verdad? Sin saber la preparación que implica, sin saber el estado de gracia en el que se debe estar, sin reconocer la devoción con la que se debe recibir. El otro día pues estaba en una misa multitudinaria, una misa de esas de sanación, y veo que un chiquillo se acerca a comulgar, que a mí me pareció muy pequeño como para ya haber hecho la primera comunión, y pues así como que ya al final, así pues se paró así como que esperando recibir, y ya hiciste la primera comunión, y el niño no es como que no tenía idea de qué estaba recibiendo, pues vio que todos se formaron, pues yo también quiero. Bueno, eso se entiende en un niño chiquito, pero que tantos católicos adultos, practicantes de misa, sigan pensando lo mismo. Eso es lo que nos resulta muy inquietante. Pero inquietante, ¿por qué? Digo, tal vez hay problemas más graves que solucionar, los escándalos, la pederastia, tal vez haya cosas más preocupantes que el hecho de que haya católicos que en el fondo no crean que realmente en el pan y el vino está presente el Señor. Pero no, este es un problema grave, pero de una gravedad mayúscula. ¿Por qué? Porque conforme a lo que creemos, es como vivimos, es como actuamos. Pero también sucede que si decimos que creemos, pero no actuamos conforme a lo que creemos, conforme pasa el tiempo, vamos a dejar de creer. Y lo preocupante no es solo el porcentaje de fieles que han dejado de creer en la Eucaristía. Soy testigo de que incluso hay, y dolorosa verdad, y espero esto no lo estén grabando ni transmitiendo, pero si ya lo hicieron ya me fregué, también entre los sacerdotes, también, soy testigo, y aquí en los Estados Unidos. Bueno, no sé si cuando hablamos de los católicos de Estados Unidos se refiere solo a los de nacionalidad norteamericana, que quizá paisanos como ustedes no entran en ese rango, ¿verdad? O también estarán incluidos en esta encuesta. Bueno, pero en otra de las visitas que he tenido a este país, en viajes evangelizadores, pues fui recibido por un sacerdote que fue bien a todo dar conmigo, bien amigo, bien buena onda, hasta nos hicimos amigos. Pero una cosa es el aprecio que le tengo y otra cosa es la vida que como sacerdote lleva, que he de decir es muy profesional, eso sí, muy profesional en lo suyo. Pero pregúntale por su fe. Y recuerdo las palabras textuales que me dijo en una plática así a la ligera: oye, ¿tú crees que de veras Dios está en la hostia? Yo no. ¿Cómo vas a creer tú que Dios va a ser un pedazo de harina? Por amor de Dios. Bueno, pero la gente lo cree, ni modo, pues me pagan por decirlo, pues así es. Yo diciéndole, ¿es en serio? O sea, eres sacerdote y no crees lo que tú mismo estás celebrando, lo que estás predicando. O sea, literalmente, él ya en su conciencia puede vivir conforme con vivir de una mentira, en algo que le resulta rentable. Porque eso sí, en horarios de oficina es sacerdote. Fuera de ahí, él anda viendo cosas de inversiones, cómo hacer otro tipo de negocios. Y bueno, no se diga de su estilo de vida, que para él ya la conciencia de celebrar y comulgar en pecado mortal, pues si no creo que Dios está ahí, pues ¿por qué me habría de preocupar el yo estar celebrándolo en pecado mortal? Así que, pues en una vida totalmente licenciosa y oculta, doble. Y me digo, ese fue uno que conocí. Por supuesto que me consta de uno y sé de otros que son sumamente ejemplares y entregados. Pero bueno, si así es la fe del pueblo, ¿cómo serán sus sacerdotes? Porque ¿de dónde salen los sacerdotes? Como que es recíproco, es cíclico. La fe de los sacerdotes alimenta la fe del pueblo, pero los sacerdotes provienen de la fe que tiene el pueblo.
Entonces, fíjate la gravedad de esto, de no creer en la verdad más católica de todas. Y es que hay tantas denominaciones cristianas en los Estados Unidos, y bueno, pues tienen diferencias en ciertas prácticas, en ciertas creencias, dogmas, pero ¿qué es lo que nos hace únicos a los católicos? ¿Qué es lo que, eso sí, ninguna otra denominación tiene? La Eucaristía. Tener al Señor de a de veras, no espiritualmente, no simbólicamente, tenerlo realmente, y no solamente para escucharlo, para contemplarlo, para adorarlo, también para comerlo. Esto es una verdad tan tremenda que a los ojos de alguien que no cree puede sonar absurda, ridícula, pero a los ojos del que ha creído, del que ha aceptado esta verdad, es algo sublime. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan grave esta relajación en nuestra fe, en la verdad más católica que existe? Ay, pues tú sabes que lo que más mata el amor no son las peleas, no son las dudas. Lo que más mata es la rutina. En el mismo amor matrimonial puede haber peleas a cada rato, pero así como se enojan, se contentan y a veces hasta mejor terminan. Acuérdate ese dicho de que conyugales desazones se arreglan en los colchones. Y a cada quien. Hombre, si me peleas ahí, aunque sea me tomas en cuenta, aunque sea me tienes en tu pensamiento, ok, pues eso es lo más normal. Pero ¿qué es lo que más aniquila el amor? ¿Qué es lo que mata la ilusión? Lo que mata el deseo, lo que hace que te le salgas del corazón y no te pueda volver a querer. La rutina, la indiferencia. Y es que uno puede acostumbrarse a todo. Uno se acostumbra a la belleza, uno se acostumbra a las maravillas, uno puede pasar de largo ante un majestuoso atardecer y preferir ver la pantallita de tu celular cuando tienes una maravilla ante tus ojos. Uno puede acostumbrarse a las cosas diarias que son un don de Dios y te olvidas de agradecer, incluso hasta crees que lo mereces. Uno puede acostumbrarse a todo, al amor, a la belleza, a la grandeza. Y pues, ¿qué nos pasa? Que al nosotros tener este tesoro que es la Eucaristía, al celebrarlo todos los días, al acostumbrarnos a tenerlo allí en los sagrarios, al sacarlo a cada rato y traerlo como manojo de hediondilla, el Santísimo, podemos acostumbrarnos a él de tal manera que vamos progresivamente perdiéndole el respeto. Y si decimos que ahí está, pero lo tratamos como si no estuviera, tarde o temprano la consecuencia va a ser que vamos realmente a dejar de creer. Una vez me puse a investigar cómo fue que surgió la solemnidad del Corpus Christi, que hace no tanto tiempo celebramos, en este mismo mes. Hace, me parece, un par de domingos. ¿Cómo surge esta solemnidad que celebra este misterio de fe, de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Y es que surgió como una reacción de la Iglesia ante la progresiva pérdida de fe. Y es que, pues, ustedes saben que la fe y nuestras prácticas ha ido evolucionando sus maneras, sus expresiones a lo largo de la historia. Y al principio no se tenía la fe en la Eucaristía que se tiene ahora. Bueno, siempre se creyó que el pan y el vino eran realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Pero ¿cuál era la práctica, la usanza de los primeros siglos? Bueno, pues en los primeros siglos de la Iglesia la misa no se celebraba todos los días. Y de hecho, la comunión, los fieles en promedio, los que no eran sacerdotes, ni monjes, ni monjas, recibían la comunión muy pocas veces en la vida, como de hecho es la praxis de más de algún cristiano por ahí. Pero sí, ellos ya tenían como la mentalidad de que no, pues, si comulga será, pero rarísimas veces. Entonces, qué ilusión, qué entusiasmo, qué deseo de acercarse a recibir la Eucaristía. Antes no había sagrarios como hoy los conocemos. Después de la celebración de la misa, lo que sobraba se guardaba en un cajón cualquiera de la sacristía y se guardaba solamente para obtener después para llevar a los enfermos.
pero no se guardaba para su adoración. Se guardaba como un tiliche más, como sobras de comida que ahí se almacenan. Se daba en la mano y se comía como si fuera cualquier pan. Por supuesto, no se tenía cuidado alguno de las migajas, de las partículas. Entonces, pues, si no se trata de manera especial, si no se ve como lo que decimos que es, pues entonces era normal que la práctica iba a tener como consecuencia una progresiva pérdida de fe en los fieles y por supuesto en los sacerdotes. Empezaban ellos mismos a dudar de la presencia real del Señor, empezaban a predicar desde los púlpitos que la Eucaristía era un mero simbolismo, o sea, que el pan y el vino representan, significan, nos recuerdan al Señor, pero no es que haya un Jesucito chiquito adentro del pan, no, por favor. Bueno, pues en estas condiciones se encontraba la fe de la Iglesia, allá por la Edad Media, cuando a mediados del siglo XIII, un sacerdote de nombre Pedro de Praga, que tenía también esa duda, esa crisis de fe, pues así con esa duda de fe, celebró la Eucaristía en Bolsena. Y ahí ocurre ese primer milagro eucarístico. El pan que tenía entre sus manos, al momento de la consagración, se convirtió en un trozo de carne, visiblemente que era carne, y una carne que sangraba. Sangró de modo que las gotas empaparon el mantel del altar, y en ese momento todos quedaron asombrados ante ese prodigio evidente. Ahí sí que no era cuestión de creerlo, ahí está, no, era algo evidente. Por lo tanto, esos lienzos empapados de sangre, esa hostia convertida en carne, la llevaron en procesión hasta la Catedral de Orvieto, y cuando la ve el Papa Urbano IV, se decide establecer una gran solemnidad ante la duda que presentaban tantos católicos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pues como las costumbres estaban tan relajadas que no se adora como verdadero Dios, pues ahora en esta solemnidad vamos a echar la casa por la ventana. Dime, ¿qué no se merece Dios? Dios se merece lo máximo. Por lo tanto, ante este pan que sabemos que es la presencia del Señor, órale, custodias enormes de oro, candelabros de oro y incensarios de oro, procesiones faraónicas y expresiones de fe, pero que no te escatimes nada. Echa la casa por la ventana. ¿Por qué? Pues porque es el Rey de Reyes, es el Dios de cielos y tierra, no merece menos. Oye, pero tanto por una simple orden. No, oye, no. Pues es que porque creemos que en ese pan realmente está presente el Señor. ¿Qué no nos merece el Señor? ¿Qué no haríamos si tuviéramos al Señor así visible frente a nosotros? ¿Le escatimaríamos acaso algún gesto, algún signo de nuestra adoración, de nuestro homenaje? Pues no. Entonces, en la fiesta del Corpus se instituyó para celebrarlo, aunque sea un día, como que de veras creemos quién está ahí. Por eso, de rodillas, por eso nos postramos, por eso comulgamos con reverencia. Y a partir de entonces, empezaron en la iglesia a practicarse estas condiciones en las que realmente se trata la Eucaristía como que de veras es el Señor, cayendo incluso en ciertas exageraciones o cosas que nos parecen exageradas, pero lo piensas y dices, oye, pues sí. Por ejemplo, nadie, absolutamente nadie, podía tocar la Santa Eucaristía, nadie que no fuera el sacerdote. Nadie. Hasta hace pocos años, qué esperanzas que hubiera ministros extraordinarios de la comunión. Jamás. Imposible, impensable. Solo el sacerdote, solo las manos consagradas y con sumo cuidado y reverencia podían tocarlo. Los más viejitos quizá recuerden pues cómo eran las misas antes, o quien haya asistido a una misa tradicional, saben que era tan cuidado lo sagrado que el sacerdote
era el único que podía tocar los vasos sagrados. Los que hoy pone el sacristán o cualquier persona, el sacerdote entraba a la misa con el cáliz para ponerlo sobre el altar, porque nadie más podía tocar los vasos sagrados que iban a contener el cuerpo y la sangre del Señor. Así de exagerado. Nadie podía abrir el sagrario. El sacerdote en la misa, recuerdan que tenía una posición así. ¿Sabes por qué? Porque solamente con estos dos deditos tocaba la sagrada hostia. Y una vez que consagraba, debía mantener los deditos así para que así cambiara las páginas del misal, así tocara lo que fuera. Durante mucho rato no podía tocar nada más con estos dedos que tocaron el santísimo cuerpo del Señor. ¡Ay, qué exagerado! A ver, dime, ¿te merece menos el Señor? Y la comunión, ¿cómo se recibía? Solo se podía recibir de rodillas y en la boca. Lo que hoy muchos quieren recuperar y les parece una exageración, pero es que, ¿cómo vas a recibir a tu Señor, a tu Salvador, al Dios de cielos y tierra, digno de toda alabanza y adoración? Híjole, pues, fíjate la dignación de amor que tiene, que se deja comer por ti. Por lo menos recíbelo con ese respeto, de rodillas. ¿Y por qué no en la mano? Pues porque no es cualquier comida. Es comida, sí, pero no cualquier comida. Recíbelo de las manos consagradas directo en tu boca. Las prácticas de los fieles para adorar a Jesús sacramentado. No se podía pasar frente al sagrario sin hacer una profunda genuflexión, un gesto de adoración, no solo de respeto. Digo, igual, podemos entrar a la casa de un personaje ilustre y comportarnos con educación, con respeto, pero entrando a la casa de Dios, donde está el Santísimo presente, lo mínimo que se espera es que entres y te arrodilles, porque ahí de veras está el Señor. Cuando el sacerdote llevaba la comunión a los enfermos, o cuando sacaba al Santísimo en procesión por las calles, la costumbre de la gente era donde te agarrara, donde estuvieras, al oír sonar la campanita anunciando que llevaba el Santísimo Sacramento, así estuvieras sobre una charca de lodo, así fuera sobre el empedrado, te arrodillabas, se quitaba el sombrero y se arrodillaban todos, y se paralizaba literalmente el mundo al paso del Rey de Reyes. Para poder comulgar, por supuesto, en estado de gracia, y claro, con ayuno eucarístico, una usanza que parece que ya se ha perdido, ¿no? Pues es tan frecuente que hasta sacerdotes, antes de empezar a la misa, nos estemos echando una coquita, o estemos ahí botaneando o matando el hambre. Pero antes, fíjate qué tan estricto era. Hoy se nos enseña que 1 hora antes de la comunión, guardes el ayuno. Y unos bien astutos, bueno, 1 hora, a ver, pero como el padre es bien larguero en su sermón, entonces poquito antes de la misa sí puedo, porque de aquí que es la hora de la comunión, sí se hace 1 hora, ¿no? Entonces no lo cuentan desde 1 hora antes de empezar la misa, lo cuentan de la hora que va a hacer la comunión. Ahí le calculan y le salen bien sus cuentas. Bueno, pero antes, fíjense, era tan estricto el hecho de preparar tu misma boca a recibir al Señor, que el ayuno debía ser estrictamente desde el primer minuto de ese día en que ibas a comulgar, o sea, desde las 12 de la noche o desde las 0 horas no podías tomar nada, ni siquiera agua, porque debías preparar tu boca que estuviera completamente limpia para recibir al Señor. Oye, pues ¿a poco? Y el Señor iba a entrar ahí donde todavía tienes pegado en las muelas las gorditas de chicharrón y los tacos de huitlacoche. No, o sea, tienes que tener todo limpio. Pero fíjese hasta el escrúpulo en el que se llegaba. Había quienes decían, ¡chin! Ya no puedo comulgar. ¿Por qué? Porque se lavaban los dientes y llegaban a tragarse alguna gota. ¡Ay, ya rompí el ayuno, ya no puedo comulgar! El Papa Francisco cuenta eso, que él en su infancia era tan estricto. Por eso antes las misas eran solo por la mañana, porque si ibas a misa hasta en la noche, no hubieras podido comer absolutamente nada,
en todo el día, desde las 12 de la noche. Y tú dices, ay, por favor, no es para tanto, qué exageración. Pero es que cuando se tiene la conciencia de que de veras es la presencia del Señor, no es para menos. Es más, eso que hacemos es tan poco. Bueno, nos podría parecer un poco exagerado, y sí. Se ha abierto un poquito más. Por ejemplo, no considerar que los fieles laicos son indignos de tocar al Señor. No, pues se puede invitar a que sean ministros extraordinarios. También las mujeres, vénganse, y que ellas abran el sagrario y las traigan. ¿Por qué? Pues porque también son hijos de Dios, porque no son indignos ni pecadores, no son más que no son menos que el sacerdote. Y pues no encuentras fallas en su lógica. Pues es cierto, no son indignos, ¿no? Ok, y tan indigna es la lengua como la mano, ok. No encuentras fallas en esa lógica. Pero a la hora de la práctica, todo se va aflojando, todo se va relajando. Que si va pasando el ministro o el sacerdote con el Santísimo, pues, ¿por qué me tengo que híjole, y complicar de rodillas? Mira, con un agachón de cabecita es más que suficiente. Pues vamos a decir, Dios se enoja por eso. No, Jesús es cuate, él le da lo mismo. Pues ok, no encuentro fallas en tu lógica, pero algo no me cuadra. ¿De veras crees que es Dios el que va ahí? Pues sí creo, pero tampoco es para tanto, hombre. Bueno, ayuno eucarístico. Bueno, no, estaba muy exagerado eso, de que desde la noche anterior, pero ahora lo restringimos 1 hora, y ahora ya lo cortamos. ¿Y verdad que no tiene que ser la hora exacta? Bueno, pues, ok. ¿Es pecado? No, no es pecado, pero así nos acostumbramos a recibir. Oye, y de veras me tengo que confesar cada vez que no, mientras no tengas pecado mortal. Ok, pero defíneme pecado mortal. Oh, pues pecado grave. Entonces mientras no mate, ni robe, ni viole, puedo como bueno, entonces comulgo, y años sin confesarme. Años donde creo que difamar, humillar, faltar a la caridad, a la misericordia, no son pecados mortales. Entonces, sigo comulgando, que al cabo yo soy de los que sí comulgan. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué surge ese problema de la falta de fe en la Eucaristía? Es que conforme a lo que vives, es lo que crees, y conforme a lo que crees, es como vives. Por eso, ¿cómo necesitamos que resurja ese amor por la Eucaristía? ¿Y qué es lo que vino a traer una nueva conciencia sobre el valor de la Eucaristía? La pandemia. La pandemia. Bueno, aquí en los Estados Unidos, creo la mayoría, en la mayoría de diócesis, ya estaba muy generalizada la práctica de la comunión en la mano. Pero cuando allá en México se impuso de que sí o sí, las reacciones de muchos, que no, y que muchos toda la pandemia se negaron a comulgar porque preferían abstenerse del Señor que recibirlo en sus indignas manos. Que ok, un punto muy debatible. Hombre, pues tan pecador es la lengua como la mano. O que, ¿cómo prefieres negarte a comulgar que recibirla? No exageres. Hay quienes incluso decían que recibir la comunión en la mano es peor que cometer no sé cuántos abortos y asesinatos. Y dices, ay, por favor. Bueno, muchos debates al respecto. Y mira, ¿me preguntas mi postura? Pues yo no creo que sea una falta grave recibirle en la mano, siempre y cuando se haga bien. Tanto en la boca como en la mano se pueden recibir indignamente si no lo hacemos bien. Pero si ahora me preguntas, yo prefiero darle en la boca, porque es el modo más correcto en que se puede recibir, el modo en que más manifiestas tu fe en lo que estás haciendo. Pero por la pandemia surgen estas reacciones, y esto está haciendo que muchos ya no solamente no la quieran recibir en la mano, sino que nuevamente, cosa que no se veía antes, de rodillas y en la boca. Y antes yo decía, ay, no exageren, póngaseme de pie, si no, no se la doy. Quería ser de esos padres sangroncitos, amoncitos, que decían, no. Pero luego me di cuenta, no. Ellos te están poniendo el ejemplo.
Quizá ellos están teniendo más fe que tú en lo que estás celebrando. Entonces ya no les digo nada. Sí, aunque me tengan que jorobar porque a veces la señora más chaparrita se hinca y... ¡Uy! No importa. Creo que yo debería hacer lo mismo. Luego, las misas virtuales. A mí me fue re bien con las misas virtuales. Oye, pues, llegaba a tener 3,000 conectados en las transmisiones que yo hacía de la Santa Misa. Y estaba a todo dar, pues la gente conectada a diario y desde la comodidad de su casa. Y ahora pues hacemos la comunión espiritual diciendo que, pidiendo a Dios que recibamos los mismos frutos que si fuera una comunión sacramental. Pues ok, lo creíamos provisionalmente. Oye, pero llega el momento en que te das cuenta de que no es suficiente. Comulgar espiritualmente pues, es como si mantuvieras una relación amorosa por puras videollamadas. Pues estoy contigo, pero espiritualmente, de a mentiritas. O es como si por ver programas de Hell Kitchen o de MasterChef dijeras que ya quedaste bien saciado y bien alimentado. Pues no. Necesitas recibirla de a veras. ¿Por qué? Pues porque entonces sí, la Eucaristía sería un mero símbolo. Estaría nomás espiritualmente, o sea, de mentiritas. O sea, como, ahí está porque tú crees que está, no porque de veras esté. Es por el significado que tú le das. No, ni más. De veras está, y porque de veras está, necesito recibirlo de a de veras. Entonces, por eso surgió esta nueva conciencia. Y qué bueno. A veces las cosas más duras que vivimos nos traen grandes enseñanzas. Por eso, mis hermanos, conviene que repasemos nuestra doctrina más básica acerca de la Eucaristía. Y esta doctrina está muy bien compendiada en la secuencia del Corpus, en esa lectura adicional que se hace en la misa del Corpus, que es como un poema largo de varias estrofas, donde explica poéticamente los misterios principales de la Eucaristía, donde dice: es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comida! Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Bueno, este fue solo un fragmento de esa secuencia. Sería muy buena idea que la leyeran y meditaran para recordar verdades tan esenciales como, para recibir a Cristo completo tienes que recibirlo bajo las dos especies, cuerpo y sangre. No. Así recibas solo la especie del pan o solo la especie del vino, recibes a Cristo completo. Oye, entonces, ¿hay varias hostias? Pues ¿cuántos cuerpos de Cristo hay? ¿Son muchos cristitos ahí? No. Sea en un mínimo fragmento o sea en copones retacados de hostias, el Cristo completo está en aquel que lo recibe. Así como el mismo sol entra por cada una de las ventanas, así Cristo completo está en cada partícula, en cada pedazo de este pan. Y cuando éste se
parte, se divide. No es que le cortaste un brazo, le arrancaste la cabeza, no, porque Cristo está todo completo en cada fragmento. Esto es algo que sabemos como parte de nuestra fe elemental, pero profundizando un poco más sobre esto de la presencia real, vamos viendo lo que nos enseña el Catecismo de la Santa Madre Iglesia. Dice: Cristo está presente de múltiples maneras en su iglesia. ¿En qué maneras? ¿Qué nos dice su palabra? Ahí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo está presente en la comunidad, en la asamblea. Cristo, ¿dónde más está presente? En el pobre, en el enfermo, en el necesitado. Porque lo que ustedes hicieron o dejaron de hacer por uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Es otra presencia del Señor. Por supuesto está presente en su creación, la creación que es apenas una huella de su presencia, pero no es Dios, sino una prueba de la grandeza de Dios. Está presente, por supuesto, en ti, que eres templo vivo del Espíritu Santo. Son muchas formas de presencia, por supuesto, presente en su palabra, pero esta presencia está de modo eminente en las especies eucarísticas. Es lo que se le denomina una presencia real, y señala, no porque las demás presencias no sean reales, sino porque aquí está presente de manera no simbólica, sino sustancial, es decir, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. A ver, aquí tenemos claro el concepto de lo que es la sustancia. Pues así, el hombre promedio, ¿qué es lo que entiende cuando escucha la palabra sustancia? Pues se imagina unos líquidos químicos ahí, se derramó una sustancia, pues se imagina así como químicos, ¿no? Bueno, pero sustancia, más allá, es un término filosófico que habla de la esencia de las cosas. Por ejemplo, esta es una mesa. Su sustancia es ser mesa. Pero sabemos que hay de mesas a mesas. Hay mesas como esta, hay mesas como aquella, hay mesas de 4 patas, hay mesas de 6 patas, hay mesas con rueditas, hay mesas que son plegables, hay mesas que son grandes, hay mesas redondas, hay mesas cuadradas, hay mesas de madera, hay mesas de plástico, la sustancia es la mesa. Luego captamos, eso es una mesa. Pero hay que distinguir la sustancia de los accidentes. Igual, ¿qué es lo que pensamos cuando hablamos de accidentes? Pues que atropellaron a un fulano o que se cayó de un tercer piso. No hablamos de esos accidentes. Por accidentes nos referimos a cosas, ahora sí que accidentales, que son pasajeras, que no afectan la esencia, que pueden estar o no estar. En filosofía, la sustancia de esto es ser mesa. Sus accidentes es que es color gris, con patas negras, de metal, forma rectangular, es pequeña. Los accidentes de esa mesa, que su sustancia es ser mesa, es que es café, que es un tablón, que tiene rueditas. O sea, esas son cosas que si las quitas no deja de ser mesa. ¿Me doy a entender? Bueno, ¿cómo se aplica esto en el misterio de la Eucaristía? Viene esta palabrita que les había mencionado al principio, de la transubstanciación. Cuando el sacerdote toma el pan y el vino y pronuncia las palabras de Jesucristo en la última cena, con las cuales dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, allí ocurre la transubstanciación, o sea, el cambio de sustancia. Deja de ser la sustancia de pan y la sustancia de vino para convertirse en la sustancia de Cristo. Es Cristo, no simboliza a Cristo, no se parece a Cristo, no. Es Cristo, real y verdaderamente presente. Pero lo que permanecen son los accidentes propios del pan y del vino. Lo que permanece es su figura, su olor, su sabor.
Sigue en la apariencia, los accidentes del pan, pero su sustancia ya es otra. La sustancia es del verdadero cuerpo y sangre del Señor. A ver, la Eucaristía entonces es un mero símbolo o simplemente se le da un cambio de significado. A ver, ¿qué es también un símbolo? Un símbolo sería que tomaras un pedazo de tela, órale, tomaras tela azul, le pusieras franjas rojas y blancas y le pusieras estrellas. ¿Qué tienes ahí? Una bandera. Una bandera que representa este gran país, esta gran nación. Bueno, lo que era una simple tela, una tela que bien podías usar para secarte los pies o para cubrir un mueble. Ah, no, ahora esa tela simboliza algo, simboliza la patria. Ante esa tela, los militares hacen honores, se quitan el sombrero, los patriotas se ponen la mano en el pecho, entonan el himno nacional, la miran con respeto. ¿Por qué? Porque esa bandera simboliza una nación, simboliza nuestros ideales, simboliza nuestra historia, simboliza nuestro pueblo. Ok, no estoy honrando un pedazo de tela, no, estoy honrando lo que esa tela significa. ¿Qué pensarías si alguien tomara la bandera de tu país y se la pone en los pies y la pisotea o se defeca encima de ella? Ay, pues es un pedazo de tela. No, permíteme, pero estás pisoteando un símbolo que para mí es sagrado. Ok, es un símbolo. Esa bandera sería un símbolo. Así como, por ejemplo, tenemos una cruz, un crucifijo, quizá una escultura impecable, de esas que solo le falta hablar, que de veras parece tanto a nuestro Señor que hasta expresa su sufrimiento, que se le ve la sangre tan real que hasta se le resaltan las venas y los más mínimos músculos. Hombre, solo le falta hablar. Bueno, así fuera la escultura más hermosa, más perfecta, según la anatomía humana, sigue siendo un símbolo. O sea, no es el Señor, representa al Señor. Esté bonita, esté fea, pero por la cruz para nosotros es un símbolo sagrado por lo que representa. Pero no sucede así con la Eucaristía. La Eucaristía no representa al Señor, es el Señor. Se cuenta una simpática anécdota de que un niño con síndrome de Down estaban preparándolo para hacer su primera comunión y pues bueno, pues ya sabes que pues, a un niño especial se le pide que entienda a su nivel, a su capacidad, pues lo suficiente. Entonces pues ya el sacerdote que lo entrevistó antes de su primera comunión para evaluarlo dice: a ver, ¿tú sabes quién está ahí? Señalando el sagrario. Y el chiquillo, muy inteligente, le dice: mire, le voy a explicar. Señala el crucifijo y le dice: ahí parece que está, pero no está. Y luego señalando el sagrario dice: ahí no parece que está, pero sí está. Y este niño especial, de manera muy especial, nos hace entender lo que es la Eucaristía. No es un simbolismo, no es una representación, no es que nosotros le hayamos atribuido un significado especial. De ahora en adelante nuestro Dios va a ser este pedacito de pan. Así como al rato yo puedo decir, tomar una papa podrida y decir: este es tu Dios, adóralo. No. Es lo que el Señor nos transmitió, lo que la Iglesia fielmente ha conservado, y es lo que por el don de la fe aceptamos y creemos. Ha habido errores respecto a la Eucaristía, intentos de explicar la Eucaristía de una forma que nos cuadre nuestra lógica. O sea, si a ti se te ocurre una explicación, difícilmente no se le ha ocurrido a alguien más en la historia. Por ejemplo, allá por el año 1046, un monje de nombre Berengario de Tours decía lo siguiente, en latín: Eucharistiam Domini non esse vere et substantialiter corporis et sanguinis Domini. Para los que no saben latín,
Dice, el pan y el vino se convierten por la consagración en el sacramento de la religión, pero sin dejar de ser pan y vino. O sea, ¿qué dice? O sea, sí se hace presente el Señor, pero no deja de ser pan y vino. Entonces diríamos, conviven la sustancia de Cristo con la sustancia del pan y del vino. Y digo, esto a lo mejor nos cuadra más. Ah, no, pues sí, es que pues como sigue pareciendo pan y pareciendo vino, pues entonces, sí, es un pan como bendito, pues. O sea, sí tiene la presencia de Dios, aunque sea simbólicamente, pero siguen siendo pan y vino. ¿Esto nos cuadra más? A lo mejor algunos dicen, sí, no encuentro fallas en su lógica, pero luego lo ves desde la fe y dices, no, algo no me cuadra, y no es así. Esto ya dejó de ser pan y vino. Es el cuerpo y la sangre del Señor. Y veámoslo así, incluso en la forma en que lo decimos. Ay, a mí cómo me da coraje cuando la gente dice expresiones como, voy a ir a tomar la hostia. Tomar la hostia, a comer la hostia. O hay quien lo dice peor, voy a ir a comer la oblea. A ver. Que lo diga alguien por ignorancia, vale. Pero tú como creyente, no vas a decir voy a comer o a tomar la hostia. Primero no se dice comer. En este caso ya se dice comulgar. Comulgar. No vas a comer cualquier cosa. Y segundo, no es la hostia. También en la forma en que te diriges al Señor. No es la hostia. La hostia es la oblea que se va a utilizar para la consagración. A esa oblea especial se le llama hostia, que viene de la palabra oblación, o sea que es la ofrenda que se da. Cuando son así para untarles cajetas, son obleas. Cuando es el pan destinado para la misa, son hostias. Pero después de la consagración, deja ya de llamarle hostia. Ahora es la Eucaristía, ahora es el cuerpo del Señor. Más allá, es el Señor. Porque lo que recibimos además no es una cosa, es a una persona. A ver, supongamos, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero diríamos que es el cuerpo muerto de Cristo. Así como sucede con los santos, que se conservan sus reliquias, pedacitos de hueso, o fragmentos de sus trajes, o aunque sea una tela frotada con su cuerpo. Ok, así tuviéramos un cráneo o un esqueleto completo de un santo, o su cuerpo incorrupto, ¿ese cuerpo es la persona del santo? No, es sus restos, es su cadáver, son sus reliquias. Aún en el supuesto que tuviéramos el cuerpo del Señor, así, tal cual, su cuerpo se conservara su cadáver, que obviamente, ya que resucitó, no se conserva, pero suponiendo que lo tuviéramos, no sería el Señor, sería el cuerpo del Señor, porque ya no es el Señor. O supongamos que literalmente nos comemos un dedo de Él, no nos comemos al Señor, nos comemos un dedo del Señor, porque una vez que esto se desprende de ti, ya no eres tú. Es una parte de ti, por lo tanto, deja de ser esto una persona para ser una cosa que perteneció a una persona, pero no es una persona. Pues en la Eucaristía no recibimos una cosa, sino la persona misma de Cristo. ¿Por qué? Fíjense qué interesante. El Señor en la última cena dice, tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Pero antes de eso, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida, el Señor se refiere a que deben comer mi carne y beber mi sangre. Pero tenemos que entender la mentalidad de aquel tiempo. Cuando se usaba la palabra carne o sarx, no se refiere a cortarte un pedazo de piel o de músculo, no. La carne se refiere a la persona misma, a la esencia misma. Por eso al decir, tienen que comer mi carne, no se está refiriendo a lo que está pegado a los huesos,
o a las vísceras, no. Se refiere a su ser, a su persona misma. O sea, yo soy carne, el Verbo se hizo carne, es decir, se hizo persona humana. A quien recibimos es al Señor en su cuerpo, pero no solo en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Recibimos a Cristo completo. Y aún si recibiéramos solo su cuerpo, su sangre, su alma, no nos brinquemos esta última, su divinidad. Es decir, estamos realmente recibiendo a Dios y por lo tanto, antes de ser comido, ha de ser adorado. ¿Cómo podrías acercarte a recibirlo si antes no lo crees? Y si lo crees que realmente está allí, ¿cómo podrías no adorarle? Mis hermanos, para cerrar esta primera reflexión, la presencia real de Cristo en la Eucaristía es la más básica y la más católica de las verdades. Es algo que hasta la fecha no habías aprendido bien o no habías entendido todo lo que implicaba. Pues que el saberlo te lleve a creerlo, que creerlo te lleve a practicarlo con el debido fervor y haciéndolo, pues que así recibas los frutos de este milagro que está ante ti todos los días. Pero como nadie ama lo que no conoce, quizá nuestra ignorancia, o peor aún nuestra costumbre a lo que ya sabemos, nos ha llevado a dejar de buscar. Hermanos, asimilemos, ahora sí que mastiquemos, deglutamos, digiramos esta verdad, porque lo peor que nos puede pasar es perder la capacidad de admirarnos ante la grandeza de Dios, que quiso quedarse así de cercano, así de accesible. Esto es algo impensable, es algo imposible y aberrante en otras religiones. Para empezar, en la religión judía, comer la carne o la sangre de una persona es aberrante. ¿Por qué crees que los judíos no comen carne de puerco? ¿Por qué impensable para un judío beber sangre? Los judíos no comen sangre, pero para nada. Por eso que Jesús dijera, tienen que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna, eso les chirriaba en los oídos a los judíos. Y decían, ¿cómo va a darnos a comer su carne? Eso era impensable. En el Islam, sería impensable que Dios fuera cercano a los hombres. No. Dios es alguien totalmente apartado. Los hombres lo único que pueden hacer es mostrarle su total sumisión, obediencia y reverencia. Por eso se postran en el suelo, porque reconocen que son nada ante Dios. Para ellos sería aberrante que Dios sea tan cercano que se vuelve comida. Pero dimensiona tantito más eso, que Dios se haga comida. ¿Cómo le hizo para estar cerca de nosotros? ¿Qué cosa puede estar más unida a nosotros que incluso se asimile a nosotros y se vuelva parte de nosotros? La comida. Supongamos que se hubiera quedado en una reliquia. Bueno, pues puedes acercarte, visitarla, tocarla. Así como en el antiguo Israel tenías que ir al templo a ofrecer sacrificios para estar pues un poquito más cerca de Dios. Pero no. Él quiso quedarse realmente para poder ser adorado, ser visto, ser tocado, pero sobre todo ser comido. Lo que comes se asimila en ti, te toca, pasa por tu boca, tu esófago, tus intestinos, por el larguísimo intestino que mide metros y metros, recorre todo tu cuerpo, porque así de cercano quiso quedarse el Señor. Todavía pensamos que el Señor es distante, que el Señor es lejano, que no le importamos. Pues mira, quiso quedarse en un pan, en la forma más humilde del pan. Dios se merecía, no sé, que fuera
manifestado en carros de fuego, en algo que a cualquiera nos causara estupor, que nos causara un profundo temor, que para acercarte a Dios tuvieras que subirte al volcán más alto y alcanzar el diamante más valioso. Solo ahí estaría la presencia de Dios. Pero ¿quién se acercaría? Quiso quedarse de forma que nadie estuviera impedido, salvo por el pecado, de acercarse. Y aún a los pecadores les llama y les da medios para poder recibirlo, porque es el pan para todos, porque es el pan más sencillo, porque es el pan más accesible, porque es la forma más concreta en que quiso manifestarnos su amor. Fíjate, somos la religión más impensable, más ilógica de todas las religiones de la tierra, porque ¿quién como nosotros tiene un Dios así de cercano, que primero se hace hombre, que haciéndose hombre se hace pan, y haciéndose pan quiere habitar en nosotros? No deje de admirarte tan grande verdad, y que esto, que probablemente ya lo sabías, hoy vuelva a estremecerte, y como te dije al principio, deje de ser eso que te dijeron que tienes que creer, para ahora tú dar ese paso de decir, delante de ese pedazo de harina, como le llaman unos, poder decir como el discípulo amado, es el Señor, yo creo. Y como Tomás, el incrédulo, no porque no creyera, sino porque su fe era titubeante, ser capaz de decir, Señor mío y Dios